Hola chicos, espero estén muy bien, que hayan podido estudiar química, que vayan entendiendo mejor los conceptos y le vayan quedando las cosas más claras, ¿ya? Entonces les quise hacer este video para explicarles los conceptos más importantes que tienen que tener en cuenta cuando hagan el control el viernes, ¿ya? Se los dividí en dos ítems, uno de tabla periódica y otro de Lewis, con las preguntas que más surgieron de cada tema, ¿ya? Y lo primero que quería revisar es cuándo no ajusto y sí ajusto la configuración electrónica, ¿ya? Esto es muy importante que lo tengan dominado para el viernes. Entonces, cuando no tengo que ajustar la configuración electrónica, cuando me pidan los números cuánticos del electrón diferenciador, ¿ya? O sea, que si tengo este elemento, el que termina en estos números cuánticos, ¿ya? O en esta configuración electrónica, perdón, ustedes, si les piden el electrón diferenciador acá, van a tener que ocupar esta forma, ¿ya? La no ajustada, ¿ya? Y van a ocupar los números cuánticos de el 3 de 9. ¿Cómo pueden saber eso? Una técnica es agregar un electrón extra a la configuración electrónica, ¿ya? Entonces, si agregan un electrón extra, van a saber que el último cae acá. Por lo tanto, yo quitándole ese electrón que agregué, sé que el electrón diferenciador va a estar en esta parte, ¿ya? Entonces van a escribir los números de los números cuánticos de ese elemento, ¿ya? Lo otro es cuando le pidan la cantidad de electrones en la capa y subcapa de mayor energía, ¿ya? Ahí tienen que ocupar la configuración electrónica no ajustada. Por lo tanto, en este caso serían 2 electrones en la capa y 9 electrones en la subcapa de mayor energía, ¿ya? Eso es importante que lo tengan claro. ¿Cuándo sí tienen que ajustarla? O sea, escribirla de esta forma, del 4C1 3D10. Primero, cuando les pidan la configuración electrónica, ¿ya? Así que, por favor, que no les vaya a pasar que están escribiendo la configuración electrónica del cobre, la plata, cualquiera, que terminen en 4C2 3D9 o 4C2 3D4 y no hagan el cambio, ¿ya? Así que es súper importante que eh, hagan el cambio cuando les terminen en 4C23D9 o 4C23D4, que lo escriban finalmente de esta forma, ¿ya? Porque si llegan a escribir la configuración electrónica de la forma de arriba, va a estar mal ese ejercicio, ¿ya? Y lo otro es cuando les pidan los electrones de valencia, ¿ya? Acuérdense que para calcular los electrones de valencia se toman en cuenta los electrones del último nivel de energía, siempre y cuando el nivel anterior esté completo, ¿ya? Por lo tanto, en el primer caso de acá sería un electrón de valencia, y en el caso de acá, que tomamos en cuenta los electrones del último nivel de energía, y como el nivel anterior no está completo, acá serían 6 electrones de valencia, ¿ya? Eso ténganlo muy claro, ocupar la configuración ajustada para esos casos. Lo otro, por favor, escríbanme la configuración electrónica ordenada, ¿ya? Yo sé que la Nora le gusta escribirla como en orden completo, o sea, los 3 primeros y después los 4, o de repente también la escribe de la forma común. Es mejor, para evitar confusiones y lo que sea, que sepan escribirla de la forma ordenada. O sea, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, el 4S y después el 3D, ¿ya? Y así sucesivamente. Que sigan el orden tradicional para que no se generen confusiones ni nada, ¿ya? Y no me lo escriban de la forma que se plantea como la regla del serrucho, ¿ya? No me la escriban de esta manera, ¿ya? Porque hay algunos que tienden a escribirla así y esta forma no es la forma correcta de escribirla, sino que eso se hace solamente como para tener una ayuda visual para saber qué viene antes y qué viene después, y no escribir, por ejemplo, la de antes que el 4S, ¿ya? Así que váyanse por lo simple y cuando les pidan configuración electrónica háganla ordenada y fijándose siempre si es que hay excepciones para poder aplicarlas y hacer el reordenamiento. Y otra de las cosas que me preguntan mucho es cuántos hay en las capas y subcapas, ¿ya? Esto viene a raíz de que en este caso, cuando hay un 4S y un 3D o un 5S o un 4D juntos, se genera el caso especial en que los electrones de la capa
de mayor energía, siempre ustedes van a tener que buscar el número más grande. Por lo tanto, en este caso, en esta configuración electrónica es el 4 y tiene asociado 2 electrones. Por lo tanto, en este caso, en la capa son 2, ¿ya? Y en la subcapa, en este caso, cuando hay un 4s y un 3d, o un 5s y un 4d, o lo que sea, siempre que hay un s y un d, la subcapa de mayor energía, en este caso, va a ser la d, ¿ya? Entonces, como regla general, siempre que hay un D y un S enfrentados juntos, la D tiene mayor energía como subcapa que la S. Por lo tanto, en este caso habrían 6 electrones en esta subcapa, ¿ya? Distinto es en el caso de que la configuración electrónica terminara, por ejemplo, en 3p6, acá. En este caso, el número de electrones en la capa de mayor energía serían todos los que están bajo el 3. Por lo tanto, serían 8 electrones en la capa de mayor energía. Y en la subcapa de mayor energía, acá no tienen que hacer ninguna cosa rara ni nada, sino que es simplemente la P. La P es la capa de mayor energía, por lo tanto hay 6 electrones en la capa de mayor energía. Si la configuración electrónica terminara en 3s2, ¿ya? En este caso, hay 2 electrones en el número más grande, por lo tanto en la capa hay 2, ¿ya? Y la subcapa de mayor energía, no se vayan a confundir, por favor, no es P, ¿ya? En este caso, la S tiene mayor energía que la P, por lo tanto, hay 2 electrones en la subcapa de mayor energía, ¿ya? Para que no se vayan a confundir con lo que pasa cuando terminan 4S y 3D, que la D tiene mayor energía. Acá la S es la que tiene mayor energía, ¿ya? Y lo mismo sucesivamente para atrás, ¿ya? Si esto terminara en 2p6, se aplica lo mismo, ¿ya? En la capa de mayor energía, que es el 2, hay 8 electrones y en la subcapa, que es la P, hay 6, ¿ya? Y así sucesivamente pueden ir sacando todos los electrones en la capa y subcapa, ¿ya? Así que espero que con ese ejemplo visual haya quedado como mucho más claro y ya no tengan duda en eso, ¿ya? Y lo último, las propiedades periódicas y justificar con la carga nuclear efectiva, ¿ya? Y el primer concepto que les puse acá es que menos es más, ¿ya? No tratan de escribir 2 párrafos describiendo cada una de las propiedades periódicas, qué corresponde el radio atómico, qué es la energía de ionización, la afinidad electrónica, la electronegatividad, definiéndolas muy bien y después definiendo qué es la carga nuclear efectiva y cómo interactúan. No es necesario, ¿ya? No quiero que, si es que les preguntan algo así en el control, gasten tiempo escribiendo la definición más bonita, ¿ya? A mí lo que me interesa es que ustedes entiendan el concepto y cómo va a variar las propiedades periódicas según la carga nuclear efectiva. Entonces, si quieren explicar algo bien largo, explíquenme mejor qué es la carga nuclear efectiva, para saber yo que entienden ese concepto y que esa es la base que define todas las demás propiedades periódicas, ¿ya? Pero con 2 palabras basta, ¿ya? O sea, yo les dije cuando hicimos la clase de preguntas que la forma de justificarlo es: elemento A tiene mayor carga nuclear efectiva, por lo tanto va a atraer a los electrones hacia sí con mayor fuerza y por lo tanto va a tener mayor electronegatividad cuando estoy formando una molécula que el elemento B, ¿ya? Y esto me lo pueden explicar diciendo porque está más a la derecha o porque tiene un mayor Z y el efecto de pantalla no influye tanto, etcétera, ¿ya? Y de aquí viene el segundo punto, que el concepto de Z o carga nuclear efectiva incluye 2 conceptos, que es el Z del elemento propiamente tal, ya que es la suma de los neutrones más los protones, ya, o el efecto el efecto pantalla, ya, porque algunos me justificaban cuando hicimos el trabajo grupal de tabla periódica que, por ejemplo, el cobre tenía un Z mayor que el sodio, no me acuerdo qué elemento era, y por lo tanto tenía mayor carga nuclear efectiva. Eso es cierto. A mayor Z, mayor carga nuclear efectiva va a tener. Pero ahí también hay que tener en consideración el efecto pantalla, ya que es el efecto que ocurre cuando yo voy bajando en un grupo de arriba hacia abajo o cuando voy cambiando de un periodo a otro, ya que se van agregando capas. Entonces, no es correcto decir que un elemento tiene
mayor Z o mayor carga nuclear efectiva solamente justificándolo con el Z del elemento, sino que también siempre tienen que tener en consideración del explicar el efecto pantalla. Por ejemplo, yo puedo explicar que el elemento A tiene mayor Z que el elemento B, por lo tanto va a tener mayor carga nuclear efectiva y que se encuentra en el mismo periodo. Por lo tanto, el efecto de pantalla o el efecto de más capas no va a ejercer ninguna diferencia en ese caso, ¿ya? Así que siempre preocúpense de poner esos dos conceptos cuando me estén definiendo carga nuclear efectiva, ¿ya? Y acuérdense también que el mismo efecto de pantalla lo que hace es disminuir la fuerza de los protones sobre los electrones, ¿ya? Pero que el valor final de la carga nuclear se va a mantener relativamente estable, porque a medida que yo le voy agregando capas, voy aumentando también el Z del elemento, ¿ya? Y esas dos cosas se contrarrestan, ¿ya? Pero, más que adentrarnos más en detalle, lo que me interesa es que si van a definir Z, que consideren siempre esos dos conceptos, que incluye el concepto de Z y que incluye el concepto de efecto pantalla, para justificar una propiedad periódica, ¿ya? Aunque, si quieren hacerlo más simple y me quieren responder el control simplemente, el cobre tiene mayor carga nuclear efectiva que el sodio y por lo tanto va a tener una mayor afinidad electrónica porque atrae a los electrones con más fuerza. Con eso yo me quedo contento, ¿ya? Para que no se esfuercen y pierdan tiempo escribiendo propiedades periódicas que en verdad es lo que menos interesa, ya que manejen. Entonces, esos son los conceptos de tabla periódica. Y, finalmente, para terminar con Lewis, las cosas que me interesa que tengan claras son estas. 1. Dibuje solo lo que se le pide, ¿ya? O sea, en el caso que ustedes le pregunten, dibuje todas las estructuras probables de esta molécula acá, ustedes me van a dibujar estas dos, ¿ya? Y no me van a dibujar las disociaciones, ¿ya? ¿Cuándo van a dibujar las disociaciones? Solamente cuando se los pidan explícitamente. O sea, dibuje la estructura de Lewis para este ácido y dibuje todas sus disociaciones o, como sale en la guía, dibuje todos los iones correspondientes, ¿ya? Si no le piden eso, ustedes simplemente van a dibujar la estructura de Lewis común y corriente, ¿ya? Que es lo que pasó mucho en el trabajo grupal. Yo les puse el ácido sulfúrico y ustedes se pusieron a dibujar el ácido sulfúrico de forma covalente y sus disociaciones, cuando yo nunca les pedí que me lo disociaran, ¿ya? Así que eso ténganlo muy claro, por favor. Si les piden un ácido, ya, una estructura covalente que tiene formas iónicas, ustedes solamente van a dibujar la forma covalente, ¿ya? Siempre y cuando no sea una sal. Acuérdense que esas son cosas distintas. Entonces, si yo les pido que me dibujen esta molécula, ustedes me van a dibujar, o todas las estructuras probables de esta molécula, ustedes me van a dibujar esta, número 1, y número 2, esta, ¿ya? Y nada más. Con eso van a estar bien, y después me calculan las cargas formales, etc., ¿ya? Y lo otro es el concepto del octeto. Ojalá que tengan muy claro ese concepto y todas las reglas que ello implica para saber que están dibujando bien una estructura de Lewis, ¿ya? Entonces, ¿qué cosas tienen que tener claras del octeto? Una, que, bueno, lo básico que me doy cuenta que ya todos lo manejan porque todos me dibujaron súper bien las estructuras de Lewis en los trabajos grupales, que los elementos tienen que cumplir el octeto, a excepción del hidrógeno, o que no tengan suficientes electrones para cumplir el octeto, siempre, ¿ya? Y después está el concepto de octeto expandido, ¿ya? Que es, todos los elementos que estén en el periodo 3 o superior pueden expandir el octeto. ¿Qué significa eso? Que pueden tener más de 8 electrones dando vueltas alrededor suyo. Por ejemplo, el fósforo de acá está en el periodo 3, por lo tanto puede expandir el octeto. ¿Qué significa eso? Que no es necesario que tenga máximo 4 enlaces, sino que puede tener más de 4 enlaces dando vueltas alrededor suyo o más de 8 electrones dando vueltas alrededor suyo. ¿Y cuál es el nivel máximo de electrones que puede tener dando vueltas? Bueno, es el nivel de electrones de valencia que tenga, ¿ya? O, mejor explicado, el nivel máximo que va a poder tener de enlaces es el nivel de electrones de valencia que tenga. Por ejemplo, si el fósforo tiene 5 electrones de valencia, yo sé que no puede tener más de 5 enlaces o 5 electrones
formando enlaces. Por lo tanto, yo me pongo a contar acá 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, que acá expandió el octeto. Está bien que haya expandido el octeto, porque está en el periodo 3. Y lo otro es que no está sobrepasando la cantidad de electrones de valencia en enlaces, ¿ya? O sea que yo no podría dibujar, por ejemplo, un doble enlace acá, ¿ya? Como lo acabo de dibujar. ¿Por qué? Porque ese doble enlace estaría sobrepasando la cantidad de electrones de valencia que tiene el fósforo, que tiene 5 solamente. O sea, máximo puede tener 10 electrones dando vuelta alrededor suyo, ¿ya? Y acá, esta es la segunda posibilidad de la estructura. Acuérdense, siempre que hay un doble enlace, fíjense en que pueden existir los dativos, ¿ya? Y acuérdense que las cargas formales en los dativos se sacan igual como si fuera un enlace normal, independiente de quién esté pasando los electrones. Por ejemplo, yo sé que para el oxígeno de acá, el fósforo le está pasando los 2 electrones y él no está ocupando ninguno de los suyos para formar el enlace. Pero cuando yo vaya a calcular la carga formal de ese oxígeno, yo tengo que hacer la fórmula estándar, que es electrones de valencia, que es 6, menos la mitad de los electrones enlazados, y acá es donde entra la duda. Muchos me preguntan, ¿por qué yo consideraría este enlace dativo como 2 electrones si en verdad el oxígeno no está ocupando ninguno? O sea, no está pasando ninguno él para hacerlo. Y lo que yo siempre les digo es que da lo mismo eso. Lo que les piden en esta parte de la fórmula es que ustedes escriban los electrones involucrados en el enlace. Da lo mismo de quién venga, ¿ya? Por lo tanto, un enlace dativo se conforma por 2 electrones, que a pesar de que sean del fósforo, a mí me da lo mismo, yo los voy a poner igual en la fórmula, y los tengo que dividir a la mitad. Por lo tanto, es 1, menos la cantidad de electrones libres que tiene el elemento, que en este caso son 6, ¿ya? Así que esto es importante. Se cuentan igual esos electrones a pesar de que el fósforo se los esté pasando para calcular la carga formal, ¿ya? Y eso me di cuenta que ya al final ya todos lo tenían claro, porque nadie se equivocó en cosas como esa en el trabajo grupal, ¿ya? Y volviendo al tema del octeto, acá está el caso de elementos como por ejemplo el carbono. El carbono está en el periodo 2, por lo tanto no puede expandir su octeto, ¿ya? Entonces yo sé que si no puede expandir el octeto, tiene que tener sí o sí 8 electrones dando vuelta siempre. No puede tener menos, no puede tener más. Entonces, para saber que yo estoy haciendo bien mi estructura, cuando yo la dibuje esta molécula, voy a tener que contar que tenga 4 enlaces u esté cumpliendo el octeto. Entonces acá hay 1, 2, 3, 4 enlaces, por lo tanto yo sé que esto está bien porque está cumpliendo el octeto. Hay 8 electrones dando vuelta alrededor del carbono. Y que tengan siempre claro que el octeto siempre se tiene que cumplir. Entonces, en el caso anterior había un doble enlace, yo lo reemplazaba por un dativo y la estructura seguía siendo posible porque se sigue cumpliendo el octeto. En este caso, si se dan cuenta, yo acá tenía un doble enlace, entonces digo, ya, voy a probar con un dativo acá. Pero, si se dan cuenta, si yo le pongo un dativo acá a esta estructura, no estoy cumpliendo el octeto. ¿Por qué? Porque acá hay 2, 4, 6. Por lo tanto, no cumple el octeto y esta estructura no es probable, ¿ya? Para que no me la vayan a dibujar si es que se la llegan a preguntar en el control. Por lo tanto, la única estructura probable acá vendría siendo la de acá, ¿ya? Eso con temas del octeto. O sea, en resumen, si está en el periodo 3 o superior, puede expandir el octeto. Pueden haber más de 8 electrones. Si no, no lo puede expandir y siempre van a tener que haber sí o sí 8 electrones dando vuelta o 4 enlaces, ¿ya? Y siempre fíjense cuando hagan la conversión de doble enlace a dativo que después de hacer la conversión se siga cumpliendo el octeto como en el caso de acá, ¿ya? Cosa que no ocurría en la estructura de carbono que les acabo de mostrar, ¿ya? Y finalmente es este concepto. Estructuras posibles no es lo mismo que las estructuras resonantes. Cuando yo les pida estructuras posibles o dibuje todas las estructuras posibles, significa o se está refiriendo a que dibujen todas las combinaciones de enlaces distintos que hay, como acá y como acá, ¿ya? No que se pongan a dibujar todas las estructuras resonantes que pueda tener esta molécula, ¿ya? Y acuérdense que la estructura resonante es exactamente la misma estructura con el mismo esqueleto de enlaces, ¿ya? Pero
la posición de algunos átomos cambia. O sea, una estructura resonante de esta de acá vendría siendo, si yo pusiera, por ejemplo, el hidrógeno acá, ¿ya? Eso sería una estructura resonante en comparación con la original, ¿ya? Porque geométricamente esa estructura cambiaría, ¿ya? Y acá no podría haber un doble enlace, sino que adoptaría esa forma. Esa sería una estructura resonante con respecto a la que había dibujado antes, ¿ya? Pero no se preocupen por el concepto de resonancia porque hace mucho tiempo que no lo preguntan, ¿ya? Estúdienselo igual, entiéndanlo igual, si quieren preparen algunos ejercicios porque, como les digo, yo no sé qué va a salir en el control, ¿ya? Así que siempre de repente hay sorpresas y es mejor venir preparado ante una sorpresa que no estudiar directamente, ¿ya? Pero lo que me interesa es que sepan que cuando les pido estructuras posibles, no es lo mismo que me dibujen las estructuras resonantes, ¿ya? Estructuras posibles significa todas las combinaciones de enlaces distintos, ¿ya? Eso para el tema de como general de Lewis. Y ahora con respecto específicamente de los iónicos, ¿ya? Las sales. Practiquen bien las disociaciones, disocien hartos elementos, revísenselo entre ustedes para que vean que están bien y todo, y van a ver que después van a dominar al tiro el concepto de disociar, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque si no manejan la disociación, a pesar de que les digan que es una estructura iónica la de acá, si no la saben disociar bien, no les va a quedar bien la estructura de Lewis porque les van a cambiar las cargas, ¿ya? Y eso ustedes saben que les cambia la estructura final, ¿ya? Así que por favor, ojalá no ver a nadie que se equivoque en una disociación en el control, ¿ya? Porque es el paso primero que hay que hacer, ¿ya? Y les puede echar a perder toda la estructura de Lewis por no saber disociar bien, ¿ya? Segundo, acuérdense de las formalidades, de cómo se escriben estas cosas. O sea, si acá les dice que hay 3 calcios y 2 de esta molécula acá, ustedes ponen 3 en grande a la izquierda, ¿ya? Siempre preocúpense de poner los corchetes, ¿ya? Y la carga va acá arriba a la derecha, ¿ya? Entonces, este número acá, que indica la cantidad de moléculas, siempre va antes, en grande, antes del corchete, a la izquierda, ¿ya? Lo mismo para acá, pues si acá hay 2, esto significa que acá está representado ese 2, ¿ya? Esos son puras formalidades. No se les olvide el corchete, que no se les olvide la carga, por favor. Esos son puntos fáciles que van a perder si no lo hacen, ¿ya? Así que acuérdense de ponerlos siempre. Y que las sales no tienen forma covalente, solamente tienen forma iónica, ¿ya? Así que si les llegan a preguntar una estructura como la que les pregunté en el trabajo grupal, que era esta, no me dibujen la forma covalente porque no existe, ¿ya? No se pongan a inventar estructuras como que acá hay 2 calcios unidos acá y que se unen a oxígenos acá y de repente sale acá uno, ¿ya? Porque eso no existe, ¿ya? Cuando yo les pida que me dibujen la estructura de Lewis, una estructura iónica, es la forma iónica, nada más de eso, no la forma covalente. Y en las sales no existe la forma covalente, a diferencia de lo que pasaba, por ejemplo, en los ácidos, ¿ya? Que tienen forma covalente y forma iónica cuando uno hace las disociaciones. Pero si les preguntan una sal, eso no tiene forma covalente, solamente tienen que escribir la forma iónica, ya que es la única que existe, ¿ya? Por lo tanto, acá ustedes dibujan, acordándose de poner los corchetes, las cargas, todo bien, ¿ya? Y lo otro es que no es necesario que me marquen los electrones que van acá, ¿ya? Alguien me preguntó que cuando yo decía eso significaba que no pusiéramos los electrones, que no los contaran. Y no, la cosa que yo me refiero cuando le digo que no es necesario que me los marquen es que me los resalten con un color distinto, ¿ya? Eso es, no es necesario que me lo remarquen. Si lo quieren hacer, bien, si no, bien también. Lo otro, acuérdense, los oxígenos que se llevan los electrones, ¿ya? El enlace que se forma acá es un enlace simple, no es un dativo, ¿ya? Así que si me llegan a dibujar un dativo en uno de estos oxígenos, que es de los que se llevan los electrones, eso va a estar malo, ¿ya? Entonces, preocúpense de poner una línea, ¿ya? Y no una flecha,
en esos casos, ¿ya? Porque este enlace, los que están marcados en rojos, no es un dativo, ¿ya? Eso también ténganlo bastante claro. Y acuérdense que no es necesario que me vayan dibujando el calcio o el ion extra en todas las posibilidades. Ya con que me lo pongan una vez el que queda solo, está bien, ¿ya? Yo no me voy a hacer atado con que no me lo dibujen, por ejemplo, para esta segunda posibilidad. ¿Ya? Entonces, si me responden de esta forma, estaría bueno igual. ¿Ya? Y, bueno, acá de nuevo recalcarles lo mismo. ¿Ya? Esto es un enlace simple, esto es un enlace simple, esto es un enlace simple, y esto es un dativo. ¿Ya? Son cosas distintas. Este es distinto a este. ¿Ya? Y acuérdense bien de cómo sacar las cargas formales de los iónicos. ¿Ya? Que en general me las sacan bien, pero tienen algunos errores conceptuales que no son errores groseros que les vayan a bajar puntos ni nada, pero son cosas que es mejor que las tengan claras. Los átomos solos, o sea, si cuando hace una disociación acá les queda un átomo solo, no es necesario sacar las cargas formales. No se sacan las cargas formales de los átomos solos, como por ejemplo el calcio, que no está asociado a ningún otro elemento. ¿Ya? Átomos solos, ¿ya? Porque si ustedes dibujan, por ejemplo, el NH4, 2SO4, ¿ya? Cuando hagan la disociación les va a quedar el NH4 acá y al lado van a dibujar el SO4, ya con Lewis. Ahí sí tienen que sacar las cargas formales del NH4. ¿Por qué? Porque no es un átomo solo, es una molécula, ¿ya? Pero cuando les queden átomos acá, no me saquen las cargas formales, no es necesario, ¿ya? La carga formal es algo puntual de la molécula que están dibujando para comprobar que está bien, ¿ya? Y no es necesario que saquen la carga formal total, a lo que me refiero juntando estos dos, ¿ya? Entonces, para sacar las cargas formales, acuérdense que los elementos que se llevan los electrones extra, la configuración electrónica sigue igual, ¿ya? Por lo tanto, para calcular la de estos tres oxígenos de acá, ustedes simplemente hacen electrones de valencia 6, no 7, no son 7, acuérdense. A pesar de que tengan un electrón extra ahí, los electrones de valencia que tienen ellos es 6, menos los electrones, la mitad de los ocupados en enlace, 1, menos los libres, 6, igual menos 1. Por 3 da menos 3, ¿ya? Y después van sacando la del fósforo, que en este caso sería 5, menos 5, menos 0, igual 0, ¿ya? Y finalmente la del oxígeno acá, que vendría siendo 6, menos 2, menos 4, igual 0, ¿ya? Y la carga formal total de la molécula tiene que ser menos 3, o sea, igual a la carga de la molécula. Si no les queda igual a la carga, eso va a estar malo, ¿ya? Así que ojo con eso. Es la mejor forma que tienen para comprobar de que la estructura que dibujaron está bien. Les tiene que dar igual a la carga del ion de la molécula, ¿ya? Y eso es lo que se les está pidiendo, ¿ya? Que calculen la carga formal de la molécula que dibujaron, ¿ya? Nada más que eso. ¿Por qué les digo esto? Porque hay algunos que hacían, sacaban la carga formal total de esta, sacaban la carga formal del átomo que está solo acá y después las sumaban las dos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacían? Este menos 3 lo multiplicaban por 2 porque habían dos moléculas y les quedaba en menos 6, ¿ya? Y este que les quedaba en más 2 lo multiplicaban por 2 y les quedaba en... lo multiplicaban por 3 y les quedaba más 6, ¿ya? Y lo sumaban y salía carga formal total de todo igual 0, ¿ya? Esto, lo último que acabo de hacer, no es necesario que lo hagan, ¿ya? Con que me saquen la carga formal de la molécula de acá, sin multiplicarla, sin nada, con eso yo me quedo tranquilo, ¿ya? Para que no pierdan tiempo después multiplicando ni nada, ¿ya? O sea, lo que me interesa de las cargas formales es que saquen la carga formal de la molécula, ¿ya? Y no multiplicarla por 2 ni ninguna de esas cosas. Y lo mismo acá, pues, acuérdense de calcular las cargas formales de todas las moléculas. Eso también pasa de repente, que en algunos controles yo lo veía y se les olvidaba calcular la carga formal de la otra posibilidad. Por favor, que eso no les pase, ¿ya? Y
lo que les puse acá, el NH4, acuérdense de las estructuras especiales que existen, como por ejemplo esta. Acuérdense que esta tiene un enlace dativo con uno de los hidrógenos, ¿ya? Porque el NH4 en el fondo se forma de un NH3, que es una base, ¿ya? Según Bronsted-Lowry. Entonces, ¿qué es lo que hace? Acepta, cuando está en medio acuoso, un hidrógeno más, ¿ya? Y este hidrógeno, en verdad es un protón, porque era un ion o un catión de hidrógeno, ¿ya? Por lo tanto, la única forma que tiene el NH3 para captar ese hidrógeno, que no tiene electrones para unirse, es unirlo mediante un dativo. Y por eso es que tiene un dativo, el NH4, ¿ya? Pero esas son las cosas que me interesa que manejen. Cualquier duda, yo les subo este video, ustedes me preguntan y ahí les dejo claro. Ojalá que haya quedado lo más claro posible. Yo sé que de repente me enredo o quedan estas cosas súper desordenadas, pero pregúntenme por WhatsApp nomás, ¿ya? Quizás me demore un poco en contestar en algunos momentos, otros menos, ¿ya? Pero para eso estoy, ¿ya? Para sacarles las dudas, para que lleguen tranquilos al control, que no son difíciles, ¿ya? Y que lo hagan tranquilo, porque en verdad se deberían sacar todos 7, ¿ya? Porque los conceptos que se preguntan son esos y no es la idea que vayan a mayor profundidad. Y lo último que les quería decir es que, ¿cómo se llama? Se aprendan ¿cómo se llama? El número de oxidación o la valencia del elemento, ¿ya? En Lewis. ¿Qué significa la valencia o el número de oxidación del elemento? Es cuántos electrones está ocupando en este momento. O sea, si el carbono está ocupando 4, la valencia son 4, ¿ya? ¿Por qué les digo eso? Porque nunca lo habían preguntado y el año pasado o el antepasado lo preguntaron. O sea, les hacían dibujar una estructura de Lewis y después les preguntaban cuál sería la valencia. No sé, era una estructura de Lewis que tenía un cloro central. Entonces después les preguntaban cuál sería la valencia del cloro en este caso, ¿ya? Y la valencia de un elemento en la estructura de Lewis significa a cuántos electrones está ocupando en el momento, ¿ya? Entonces, si son a lo que se refiere con los que está ocupando en el momento, son los que está ocupando. O sea, acá, 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 acá. Está ocupando 4 de sus electrones, por lo tanto la valencia de ese elemento es 4, ¿ya? Hay algunas estructuras, por ejemplo, no sé, que se quedan sin ocupar electrones, ¿ya? Por ejemplo, si tuviéramos, no sé, acá estoy inventando sobre la marcha, ¿ya? Así que perdón si no queda tan prolijo. Si tuviéramos este tipo de estructura y me faltaría un oxígeno acá, ¿ya? Esto es un hidrógeno, esto es un oxígeno, ¿ya? Igual que los de acá, ¿ya? La valencia del fósforo en este caso vendría siendo 3, porque está ocupando 3 electrones y hay 2 que no está ocupando, ¿ya? Eso sale en la clase que tuvieron con la Nora, ¿ya? Para que no dejen de lado los conceptos teóricos completamente y se vayan 100% al tema práctico, ¿ya? Y que las cosas que yo les enseño en la ayudantía, yo les digo que es más probable que pregunten esto, es poco probable que pregunten esta otra cosa. Ojalá lleguen preparados para todos, para todo, ¿ya? Para todos los ejercicios. Así que traten de hacer todos los ejercicios de la guía. Las moléculas raras que yo les decía que tenían una forma especial, como el N2S2, etcétera, búsquenla en el internet. O sea, si ustedes no saben cómo hacer una estructura, por ejemplo, el N2S2, ustedes buscan esto en Google y al lado le agregan Lewis. Y les va a mostrar la estructura de Lewis, ¿ya? Para que lleguen sabiendo igual todos los contenidos que están en la guía, ¿ya? A pesar de que los más comunes y los que siempre preguntan sean los que yo les he ido mostrando por acá, ¿ya? Que lleguen preparados con ese tipo de cosas. Por si es que hay alguna sorpresa, estén preparados para responderlo bien, ¿ya? Ojalá se haya entendido y eso, pues chicos. Cualquier cosa, pregúntenme nomás y yo feliz de responderles.